Hola, mi nombre es Ana Sofía Carranza, yo soy psicóloga, cofundadora y directora de gestión en salud mental de Dementes Perú, que es una organización civil sin fines de lucro que busca luchar contra el estigma hacia la salud mental. Además, tengo experiencia en la docencia, investigación y proyectos vinculados a la responsabilidad social, psicología comunitaria, violencia de género y también a la psicología penitenciaria. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre herramientas para promover el autocuidado. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el autocuidado y cómo lo definimos? ¿No? Y bueno, el autocuidado, según la Organización Mundial de la Salud, es la capacidad que tienen las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, para mantener también la salud y afrontar las enfermedades que ya se puedan haber instalado o las discapacidades con o sin el apoyo del personal de salud. Generalmente pensamos en el autocuidado como una estrategia que se puede implementar a nivel individual, pero lo importante también de rescatar es que el autocuidado lo podemos implementar también en colectividad, ¿no? Ya sea con la familia, con la comunidad, en el barrio. Son estrategias que podemos hacer no solamente para nosotros mismos, sino también en conjunto con otras personas. Estamos ahora pasando por un contexto bastante particular y creo que es importante siempre recoger también la situación en la que nos encontramos para poder entender y pensar en cómo podemos implementar estrategias de autocuidado vinculadas específicamente a lo que estamos pasando el día de hoy, ¿no? Entonces, venimos en los últimos meses viviendo un contexto de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que se presenta en un país como el nuestro, en el que las limitaciones en el sistema de salud han sido varias. Hemos tenido distintos momentos, quizás de mayor o menor frustración, de mayor o menor capacidad para atender también la emergencia, y eso ha generado también diversas emociones y reacciones por parte no solamente del personal de salud o las personas que están trabajando en estos centros, sino también de la población en general, ¿no? Al ver un poco cómo es que se puede a veces desbordar estos centros de salud. Por otro lado, el temor a la contaminación o al contagio también ha sido algo que ha estado presente a lo largo de todo este tiempo, tanto en la población como en las personas que están trabajando para sacar el país adelante, ¿no? Y que están en el día a día enfrentándose justamente a la posibilidad del contagio. Por otro lado, tenemos sobrecarga laboral y horarios extendidos, lo cual está vinculado no solamente a los mismos centros de salud, sino también a cómo es que en la sociedad y en el Perú en general hemos pasado a un formato de trabajo presencial a un formato de trabajo remoto, que no es algo que era común en nuestra población, que no era común en nuestra cotidianidad. Entonces, vemos ahora sobrepuestos los espacios de descanso, de relajo, de compartir con la familia, junto con los espacios de trabajo. Y eso definitivamente va a determinar también cómo nos vamos a sentir y cómo nos vamos a comportar en el día a día. Y finalmente, algo que no podemos dejar de lado es que nuestro país es un país con muchas desigualdades, en el que se genera mucha pobreza, mucha discriminación, mucha violencia, y todos estos problemas se han exacerbado también en este contexto. Entonces, creo que con esa mirada también podemos eh, tener presente qué cosas vamos a poder recomendar y qué cosas quizás no son tan adecuadas para la persona o para el contexto en el que uno está, ¿no? Tenemos un país en el que hay mucha desigualdad y que en general hay mucho trabajo informal, y eso también ha desatado que los problemas de salud mental estén vinculados a la incertidumbre, a no tener un proyecto de vida seguro, a no poder de repente sostener a la familia en la próxima semana o el próximo mes, a no poder concretar ciertas metas que uno se había establecido para este año, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente tienen que ver con la enfermedad en sí misma o con el temor al contagio, sino también con todos los otros factores que están asociados a lo que estamos viviendo en estos últimos meses, ¿no? Y muchas de las emociones o problemas que se han venido generando, desatando
a raíz de todo este contexto tienen que ver, por ejemplo, con la frustración, ¿no? Con la impotencia, con la culpa muchas veces también, de repente el contagio o contagiar a otras personas, o tener que salir a trabajar, ¿no? El miedo, la pena, la soledad, que es algo que además ha estado rondando mucho en los peruanos y peruanas alrededor del aislamiento, ¿no? Esta idea de que estamos en aislamiento social, pero en realidad el aislamiento es físico, no solamente, no necesariamente va a ser un aislamiento social, ¿no? Los problemas de sueño o apetito, que es algo que se ha presentado muchísimo también en los últimos tiempos, especialmente en este contexto, altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, que si ya teníamos bastantes personas que presentaban síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, ahorita tenemos más, y desmotivación y desesperanza, que tiene que ver justamente con esta mirada hacia el futuro y la incertidumbre y qué cosa va a pasar y qué podamos hacer más adelante, ¿no? Y quería traer también estas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, especialmente en este contexto sobre cómo es que los espacios personales, familiares, empiezan a colindar también y se empiezan a mezclar con los espacios laborales, porque todo sucede muchas veces en el mismo espacio, ¿no? Cuando estamos en trabajo remoto, como ya veníamos conversando, confluyen los espacios y de repente no hay una delimitación adecuada o apropiada y no se pueden dividir los espacios de descanso de los espacios laborales, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, las exigencias también con respecto a las metas que hay que cumplir y las horas de trabajo terminan también cambiando y se terminan viendo afectadas, y muchas veces hay personas que trabajan sobre horas o que se espera que la persona esté disponible en momentos en los que de repente no es un momento adecuado para el trabajo, y todo esto puede generar desgaste emocional, puede generar dificultades para pensar, de repente sobre involucramiento con el trabajo, ¿no? Llevarnos al trabajo también a otros espacios o momentos en los que no se debería estar pensando necesariamente sobre ello, o a la paralización, que es también el otro extremo, dificultades para organizarse como equipo, ¿no? Dentro de los mismos espacios de trabajo, y distanciamiento emocional, tristeza o frustración, ¿no? Y esto, especialmente para las personas que están trabajando con otras personas, puede verse muy exacerbado y puede generar también que el rendimiento o el trabajo no sea el mismo, ¿no? Y en ese sentido hay una responsabilidad también, no solamente en términos de que es importante el autocuidado y es importante cuidar nuestra salud mental, sino que también hay una responsabilidad ética con respecto a cómo, si es que además estamos al cuidado de otras personas en nuestro trabajo, es importante que también implementemos estrategias que nos permitan cuidarnos a nosotros mismos para que ese trabajo se haga de la mejor manera y realmente tenga buenos resultados, ¿no? Entonces, la pregunta sobre cómo nos cuidamos eh, puede ser muy diversa y puede traer también muchísimas ideas. Yo he traído algunas ideas que a mí me funcionan y que yo he visto que en general, en líneas generales, pueden ayudar también a pensar en estrategias o herramientas para el autocuidado. Y una de las principales ideas que quiero compartir el día de hoy es la idea de normalizar que nuestra salud mental se puede ver afectada en este contexto y aceptar en ese sentido nuestra vulnerabilidad. Y si bien puede parecer algo muy sencillo o fácil de hacer, no necesariamente lo es así en la práctica, ¿no? Estamos en un país y en general la sociedad tiende a estigmatizar no solamente los problemas de salud mental, sino el cuidado de la salud mental también, ¿no? Y algo que hemos visto recientemente es que se ha empezado a poner en evidencia la necesidad de hablar y cuidar de la salud mental, especialmente cuando nos sentimos o vemos que ya es una necesidad y que ya no nos está dejando funcionar normalmente algunos problemas que podamos ir presentando, ¿no? De hecho, hemos visto
que los peruanos y peruanas han visto bastante afectada su salud mental durante el periodo de aislamiento obligatorio, ¿no? Y eso definitivamente también puede tener que ver con esta mirada que tenemos del cuidado de las es normalizar lo que sentimos, ¿no? Que en determinados contextos o bajo determinadas situaciones. Por otro lado, identificar qué nos está generando malestar, ¿no? Va a ser muy diferente para una persona que de repente ha perdido a alguien, no solamente las reacciones, sino qué cosas se puede hacer frente a ello, que conversar con una persona que de repente su malestar está siendo generado por muchas otras variables que no necesariamente están siendo vistas, ¿no? Entonces, preguntarse o preguntar qué cosa nos está generando malestar y si es que hay algo de eso que podamos cambiar o hay algo de mis experiencias anteriores que me ha ayudado antes a superar dificultades, puede también ayudarnos a retomar el control sobre nuestro propio cuidado de la salud mental, ¿no? Sobre nuestro bienestar. Entonces, esa es una pregunta que creo que nos debe acompañar constantemente, ¿no? Estas dos ideas, la normalización y la aceptación de que podemos ver afectada nuestra salud mental y la identificación de qué cosa específicamente me está haciendo sentir así, qué puedo cambiar de eso y qué cosa me ha servido antes para ello. Ahora, pensando un poco sobre cuáles son algunas estrategias que han venido funcionando con respecto al cuidado de la salud mental en estos tiempos, lo principal es establecer una rutina, ¿no? Incorporar actividades de descanso, de relajo, especialmente antes de retomar labores desgastantes. Creo que muchas veces evitamos o olvidamos que el descanso o el relajo es parte de lo que debemos hacer en el día a día. Intentamos llenar también nuestra rutina con muchas acciones o actividades, y eso es algo que se ha comprobado que se necesita mantener y sostener, ¿no? Las actividades de descanso. Mantener el cuidado de las necesidades básicas, y aquí sí quiero traer la reflexión sobre cómo esto también puede ser muy difícil en un país como el nuestro, con tanta desigualdad, y en la que el cuidado de nuestras necesidades básicas no necesariamente va a depender solamente de nosotros. Entonces, la pregunta sería, quizás para cada persona, ¿cómo puedo o qué cosa puedo hacer para mantener el cuidado de algunas de mis necesidades básicas, como la alimentación y el sueño, por ejemplo, ¿no? O la actividad física en este contexto? Por otro lado, establecer hábitos de vida saludables, que tiene que ver con la reducción del consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? La reducción del consumo de tabaco, la implementación de alimentación saludable. Todo eso finalmente va a generar bienestar, especialmente porque cuando hablamos de autocuidado, aspectos que van a generar en la persona o en la familia, ¿no? Entonces, no solamente pensarlo como una acción individual, sino que también se pueden establecer quizás rutinas en conjunto con las personas con las que uno convive, ¿no? Que puedan promover el autocuidado en ese sentido, ¿no? Por otro lado, algo que ayuda mucho en los espacios laborales, o incluso ahora, bueno, los espacios laborales que están que se ven mezclados con los espacios de descanso, es realizar pausas activas, ¿no? Moverse, tener un momento de descanso para poder luego retomar de mejor manera las actividades, ¿no? Y finalmente identificar, practicar y mantener algún hábito o actividad que genere bienestar. Y esos hábitos o actividades pueden ser variadas, ¿no? Puede ser la música, puede ser la lectura, puede ser el arte, pueden ser muchas cosas que de repente a una persona le pueden generar bienestar. Entonces, yo les he traído dos estrategias o dos herramientas que vamos a mirar ahora con un poquito más de profundidad, y quisiera también que de repente hagamos el ejercicio de hacerlas ahora para poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas a encontrar otros espacios a través de los cuales se pueda justamente
promover el autocuidado de la salud mental, ¿no? La primera tiene que ver con los ejercicios de respiración. Entonces, les voy a pedir que adoptemos una postura cómoda y relajada. Esta puede ser como la imagen que ven aquí, o puede ser simplemente sentados en la silla, con la espalda y las piernas de manera perpendicular, idealmente en espacios en los que hay silencio. Y los ejercicios de respiración tienen que ver con la atención y la respiración consciente, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que se ha venido implementando durante mucho tiempo para trabajar especialmente con personas que están pasando por situaciones de mucho estrés o sobrecarga, o personas que de repente están presentando algunos síntomas de ansiedad. Entonces, enseñar algunas técnicas para la respiración o la relajación pueden ayudar en esos momentos en los que de repente nuestros pensamientos nos empiezan a dominar. Así que se trata justamente de poder implementar respiraciones lentas y profundas, pero que estas respiraciones se den de manera limpia, ¿no? Y si bien puede parecer sencillo, en realidad no estamos acostumbrados o no sabemos realmente cómo respirar de esta manera, ¿no? De hecho, estamos muy acostumbrados a respirar, por ejemplo, con el pecho, y no necesariamente respirar con el diafragma, que es una de las estrategias que puede ayudar a generar mayor calma o relajación. Entonces, voy a poner una diapositiva en la que tenemos un círculo, ¿sí? La idea es poder inhalar y exhalar en conjunto con el círculo, ¿no? Intentando seguir el ritmo. Inhalamos y exhalamos al mismo tiempo que el círculo. Inhalamos otra vez y exhalamos siguiendo la imagen, ¿sí? Si se dan cuenta y si colocan su mano sobre el pecho y sobre el estómago, pueden sentir desde dónde están respirando. Si es que están inhalando el aire y están llenando el pecho, o si es que están respirando con el diafragma. No es algo sencillo de lograr, ¿no? No es algo fácil. Se logra con el tiempo y con la práctica, pero ayuda justamente a plantear, cambiar la atención hacia una actividad específica que además genera relajación al hacerla, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vemos otro ejercicio de respiración en la que sostenemos la respiración por un tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí empezamos aquí, inhalando, ¿sí? Se retiene la respiración, se exhala y se retiene otra vez, ¿no? Se puede practicar ese ejercicio de respiración también y luego pasar a la respiración a un ritmo más normal, ¿no? O cotidiano. Entonces, la idea es que estos ejercicios se pueden practicar en cualquier espacio. De hecho, también se pueden practicar en la mitad de una jornada laboral, por ejemplo, en alguna pausa que se quiere hacer, o con personas que están pasando por algún momento difícil o de mucho estrés o ansiedad y que necesiten poner su atención en su propia respiración, ¿no? Y sentir en ese sentido cómo la calma puede llegar también al cuerpo, ¿no? Y bueno, parte de los ejercicios de respiración también se han trabajado en conjunto con otras estrategias que tienen que ver
con, por ejemplo, dejar pasar los pensamientos que llegan a uno cuando uno está en el ejercicio de respiración y no quedarse o no concentrarse en ellos, sino más bien dejar que estos pensamientos pasen para seguir concentrándose en el ejercicio de respiración. Entonces, ayuda de alguna manera a limpiar un poco también las ideas que de repente nos empiezan a sobrepasar, ¿no? Y finalmente, el arte como herramienta para el cuidado de la salud mental, que es algo que también se ha trabajado mucho, no solamente en términos de autocuidado, sino también en términos de trabajo colectivo y de transformación social, ¿no? Herramientas que han ayudado también a comunidades a unirse para trabajar y para expresarse en conjunto, ¿no? Pero digamos, en este contexto podemos encontrar en el arte también una herramienta para escucharnos a nosotras mismas, para redirigir nuestra atención también a una tarea en específico. De hecho, ahí en el arte tenemos muchísimo campo, ¿no? No necesariamente tenemos que ser artistas o, entre comillas, dibujar bien. De hecho, cuando hablamos de arte y salud mental, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta y considerar es que todos y todas podemos hacer arte de alguna manera. Todos y todas podemos implementar o incorporar el arte a nuestra práctica cotidiana y puede ser un vehículo sumamente importante para poder expresar lo que sentimos, interpretar, reconfigurar a través del arte, ¿no? Y desplegar la creatividad. Y sobre esto también quisiera añadir que no solamente estamos hablando del arte en sentido de pintar o dibujar, ¿no? O pintar mandalas, que también es algo que ayuda mucho a redirigir la atención y a concentrarse en otra cosa, sino también que podemos, por ejemplo, escribir, que es una manera de hacer arte, ¿no? Escribir nuestros pensamientos, escribir lo que sentimos, hacer metáforas, podemos hacer música, ¿no? El baile también es parte de una herramienta artística sumamente importante, ¿no? El trabajo con el cuerpo también nos puede ayudar, especialmente si es que estamos, por ejemplo, superando una enfermedad, ¿no? Y no quiere decir bailar de una manera sumamente activa, sino ir moviendo nuestro cuerpo y ser conscientes de cada movimiento que hacemos y con qué intención estamos haciendo cada movimiento y qué sentimos al momento de hacer cada movimiento, ¿no? Entonces, existen un sinfín de actividades o herramientas que podemos implementar en nuestra cotidianidad para el autocuidado, y creo que depende también de cada quien cómo adapta o encuentra cuáles son esas estrategias que pueden sumar justamente para el autocuidado, ¿no? Y lo otro que quisiera también enfatizar, perdón, tuve una ambulancia. Lo otro que también quisiera enfatizar es, quisiera enfatizar también esto, ¿no? Fortalecer las redes de apoyo, soporte entre compañeros y compañeras desde una mirada empática y solidaria es sumamente importante también para el cuidado de la salud mental, ¿no? Creo que una de las cosas más poderosas es sostener los vínculos, sostener la comunicación, formar redes de apoyo, ya sea con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con quienes sintamos que podemos también ejercer en algún sentido algún tipo de agencia o participación para mejorar o cambiar nuestra situación o la situación de las personas que son importantes para nosotros o que están en nuestro entorno, también son estrategias o son herramientas de autocuidado, ¿no? No solamente se trata de implementar prácticas individuales, sino sentirnos útiles también quizás para trabajar con otras personas, para trabajar en conjunto con otros y hacer el mayor uso posible de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para generar cambios en beneficio de nuestra propia comunidad, ¿no? Y creo que eso también es algo sumamente importante y que puede generar mucho bienestar y que es una práctica de autocuidado que podemos implementar, ¿no? Ay, perdón. Y quisiera cerrar con esta frase
que creo que nos ayuda justamente a reforzar este primer paso que necesitamos hacer o necesitamos dar para poder trabajar el tema de cuidado y autocuidado, que es está bien aceptar no estar bien, ¿no? No se trata solamente de mirarme o de mirarnos, sino de aceptar esas cosas que de repente no están bien y buscar ayuda o implementar acciones o herramientas o estrategias que nos permitan ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso trae un sinfín de posibilidades y hay muchas cosas que podemos hacer. Cada quien puede ir encontrando alguna propia. Aquí tenemos algunas ideas, pero definitivamente no son las únicas. Entonces, quisiera que sea una invitación para pensar justamente si es que estamos aceptando nuestra vulnerabilidad, si es que estamos planteando esta apertura hacia trabajar la salud mental y hacia la búsqueda también de qué cosas me generan bienestar y cómo las puedo implementar y mantener en mi vida o en mi rutina cotidiana. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.